Ahorita Universidad de Pamplona y soy docente adscrito al programa de Ingeniería de Sistemas. Una base de datos. Esa definición lleva dos puntos, ¿sí? Lo uno, la intención con la que se conforma la base de datos, y lo otro, la herramienta computacional que permite la creación de esa base de datos. Las bases de datos para una organización son muy importantes porque en ellas reposan los datos de la organización, y el que reposan los datos de la organización me permite a mí, de una u otra manera, procesarlos para obtener o mantener la información de la organización. El uso, o sea, si me preguntan por el uso, considero que es una necesidad. Toda empresa, toda organización debe mantener su información, debe mantener sus datos, y eso se hace a través, normalmente o clásicamente es a través de sistemas de bases de datos, ¿sí? Pero se puede considerar cualquier otro enfoque que permita la persistencia de datos, no solamente bases de datos como tal. Encontramos muchas características hoy en día en las organizaciones que se requieren para soportar los sistemas o los procesos de cómputo. Ya no solamente los datos para sistemas normales como sistemas de información, sino también hablamos de modelos que permiten la persistencia de los datos, la persistencia de información y la persistencia del conocimiento, como son las bases de conocimiento. Casi siempre. Casi siempre. Desde el ámbito de los sistemas de información o cualquier software, ¿sí?, que requiera un procesamiento y que requiera una persistencia de datos, ahí hay que utilizar una base de datos. Por lo general, la mayoría de aplicaciones que realizamos en el programa de Ingeniería de Sistemas y que, bueno, pues a título personal uno realiza, siempre se necesita una base de datos. Sí, como le digo, es muy común que en una empresa, que en una organización existan, ¿sí? Es muy común. A mí me gustan dos. De la parte privada, Oracle. Es muy bueno, es muy robusto. El servicio que da Oracle es un servicio muy bueno. Es 24 horas. Desde el ámbito de que hay alguien que te responde, ¿sí?, por la integridad de los datos, me parece que es una buena acción. De la parte paga, ¿sí? Sí, no libre, parte privada, es lo mejor. sí. Y aún así, mis aplicaciones desde el punto de vista del software libre lo hago con Postgres. Creo que Postgres es un manejador de base de datos, un sistema manejador de base de datos muy robusto. Poco tiene que envidiarle a Oracle. Consideraría que lo que le envidiaría es el soporte, más no la eficiencia que tiene como tal, como motor para procesar grandes cantidades de datos, para mantener grandes cantidades de datos. Para sistemas transaccionales es muy bueno, es muy seguro también. Se permite aplicar bajo cualquier esquema de servidores de base de datos. O sea, me parece que esos dos. Las plataformas para desarrollo de aplicaciones que me permiten de una u otra manera tener obtener sistemas transaccionales y que accedan a bases de datos, me inclino por dos. Bueno, de hecho hay tres. Sobre PHP, ¿sí?, que es del lado de C, permite desarrollar sistemas que son ligeros y que son, en cuanto al acceso a las bases de datos, lo que soporta PHP, bueno, ¿sí?, permite el desarrollo de sistemas a 3 capas o más capas, igual que Java desde el ámbito de JOCD como plataforma, el cual involucra a través de sus lenguajes, que es JCP, JCTL, JCF, e incluso lo mismo server, un conjunto de herramientas que me permiten hacer conexiones, transacciones remotas, conexiones distribuidas a servidores de base de datos, ¿sí? Cabe destacar que, bueno, igual desde ambas plataformas yo puedo desarrollar sistemas no solamente en 3 capas, sino en más capas. Hasta JOCD hasta 7 capas, con PHP yo puedo hacer hasta 4 capas sin ningún problema. Oracle y Postgres, ahorita en lo que yo desarrollo, Postgres.
Los sistemas de gestión de base de datos, bueno, son los servidores que para base de datos, ¿sí? Que de una u otra manera me permiten administrar más de una base de datos, ¿sí? Que me permiten configurar más de una base de datos, configurar el acceso, configurar la persistencia de la misma base de datos, ¿sí? Considero que, bueno, como herramientas, tienen que ser muy bien manejadas, muy bien, tiene que haber unos protocolos bien diseñados dentro de una organización para definir quién, por qué, cómo, cuándo y de qué manera accede a esos sistemas manejadores de base de datos. Considero que dentro de las aplicaciones que uno desarrolla, como ello lleva a la persistencia de los datos y a la persistencia de la información, entonces deben haber protocolos adecuados, ¿sí? Que eso difiere de las aplicaciones. Yo desarrollo una aplicación y yo no desarrollo un protocolo de quién usa la aplicación, ¿sí? Pero yo sí debo desarrollar un protocolo para decir o determinar quién accede a los datos, quién manipula los servidores directamente de base de datos dentro de una organización. Si hay dinero, Postgres, perdón, Oracle. Si no hay dinero, pero no, y aunque lo hubiera, considero que lo que uno necesita, hasta lo que uno necesita, Postgres lo da. Ah, esa pregunta, vuelvo y le digo, para mí está entre Oracle y Postgres, pero depende de la situación. Si yo necesito un respaldo, alguien que me esté garantizando o que me dé un apoyo en caso de fallo, ¿sí? Obviamente Oracle, ¿sí? En el caso, digamos, para entidades bancarias, tiene que ser Oracle, ¿sí? De pronto en otras entidades puede ser algo más flexible, puede ser Postgres, ¿sí? Pero siempre y cuando haya una persona que esté 24 horas dedicada al servidor de base de datos o haya unos protocolos bien diseñados de quién, cómo y por qué utiliza los servidores de base de datos y que se tenga en cuenta la parte de seguridad. He tenido la oportunidad de desarrollar varios sistemas transaccionales, entre esos, bueno, la Universidad de Pamplona ha desarrollado a través de plataforma lo que es el ICFES, lo que es la CNSC, lo que es notariado, ¿sí? Que son sistemas transaccionales que de una u otra manera requieren que hayan motores fuertes de base de datos. Lo normal que ha trabajado la universidad es Oracle. Bueno, yo estoy trabajando un tiempo con Oracle y en lo mío, lo que yo he hecho algunos sistemas transaccionales aparte y lo he trabajado con Postgres. El enfoque de las bases de datos me parece que es muy bueno. El único problema que yo le encuentro es que quien modele el problema no lo sepa modelar. Y entonces, si yo no tengo un buen modelo, no tengo un buen diseño, no tengo una buena implementación. Y quizás entonces encuentre fallos cuando pueda mantener o cuando implante mi sistema de base de datos, quizás puedo tener una falla, ¿sí? O sea, para mí requisito que para que maneje eso y para que no haya fallo o para que pueda obtener un sistema que sea eficiente, que sea por lo menos ideal, tiene que modelar muy bien. Tiene que conocerse claramente el problema, tiene que conocer claramente el modelo. No todas las bases de datos son relacionales, no todos los problemas requieren bases de datos relacionales. Hay muchas herramientas que manejan bases de datos de manera no relacional. Entonces yo creo que para mí, para obtener una buena aplicación, conocer muy bien el modelo, entender muy bien el modelo, saber obviamente modelar muy bien, saber cuáles son las diferencias entre los diferentes enfoques de base de datos, si son bases de datos distribuidas, si son bases de datos orientadas a objetos, si son bases de datos federadas, si en lugar de ser una base de datos lo que hago es un data warehouse, o sea, todo ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que pasamos de la era arcaica a una era un poquito más civilizada, ¿sí? Toda empresa por lo menos tiene una parte contable. Toda empresa tiene un propósito, toda empresa produce o genera algo, ¿cierto? Y todo eso conlleva los datos. O sea que para mí, en lo personal, toda empresa debería tener una base de datos. Que asesoren en cuanto a las necesidades que tiene un cliente para su persistencia de datos, la verdad no conozco.
De pronto empresas, bueno, deben haberlo, ¿no? Seguro, en Bogotá, en Medellín. Aquí en el departamento, posiblemente plataforma, ¿sí? Eh, Eso en cuanto a que asesoren. En cuanto a que desarrollen bases de datos, sistemas manejadores de bases de datos, desconozco, no sé, aquí en Colombia, de pronto, bueno, incluso aquí en Colombia lo que tenemos es nodos de otras empresas como Oracle, etcétera, ¿sí? Pero quien propiamente desarrolle motores de base de datos lo desconozco. De pronto a nivel de investigación deben haber algunas universidades, no sé, la Nacional, la UIS. Nosotros desconozco, creo que no lo hacemos. De plantear modelos de base de datos, haciendo pruebas o experimentos a nivel a través de la construcción de algoritmos que permitan el tratamiento de datos. Bueno, muy bueno. No lo conozco. Si Postgres hubiera una forma de que dieran el soporte, sería para mí, yo me quedaría, o sea, personalmente me quedo con Postgres que con Oracle. Bueno, profesor Félix, muchas gracias por el Nada, momento que nos ha regalado para hacer esta para entrevista y servirles. pues de verdad muchas Saludos a gracias Richard. con, aquí con mi compañera.